Hola, ¿qué tal? Me da un gusto tenerte una vez más aquí en el canal ISO TV Intercontinental. Seguimos con nuestro curso de ISO 17025 para principiantes. El día de hoy nuestra amiga y colega y máster Merly Ruiz de Venezuela nos va a explicar el requisito 7.7.1 que nos habla del procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Adelante, Merlis. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar del punto 771 de la norma de la ISO 17025, un punto que tuvo algunos cambios en esta versión de la ISO, de esta norma, y que es muy importante porque aporta confiabilidad en los resultados del laboratorio. Bueno, mi nombre es Merlis Ruiz, soy de Venezuela. Es muy importante este punto asociado al aseguramiento de la validez de los resultados. El laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Es muy importante verificar el término procedimiento, dado que en la ISO 9000 2015, a donde nosotros podemos revisar los formularios, los fundamentos y vocabularios de un sistema de gestión, es importante ver el concepto de un procedimiento. El concepto de un procedimiento es la forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso. Cómo se realiza de una manera específica, explicar y detallar. Es importante notar que la norma habla de que los procedimientos pueden estar documentados o no. Sin embargo, en este punto de la norma es muy importante que el laboratorio de ensayo de calibración cuente con un procedimiento escrito que demuestre el cómo lo hace, cómo lleva a cabo este seguimiento, ¿no? Es muy importante destacar los procesos de gestión del sistema de gestión del laboratorio. Recuerda que un proceso está definido por la norma ISO 9000 como un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Recuerde que la salida de un proceso puede ser un producto o un servicio. Estamos hablando de un servicio de calibración, de un servicio de análisis. Pueden ser dos o más procesos que se relacionan e interactúan, que se planifican y se realizan bajo condiciones controladas para agregar valor. Es muy importante destacar que las entradas de un proceso son salidas de otros y son entradas a otros. Y si no puede validarse de una manera fácil o económica o factible en el laboratorio, debe ser considerado como un proceso especial, un proceso inclusive donde hay que tomar en cuenta recursos para su aplicación, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿por qué hablar del aseguramiento de la validez de sus resultados? Porque el laboratorio debe demostrar que opera de forma competente y que tiene la capacidad de generar resultados válidos. Fíjense que podemos hablar entonces de procesos interrelacionados. Se realizan ensayos, se realizan calibraciones y en paralelo a ello podemos estar ejecutando el seguimiento de la validez de sus resultados y sus controles. Recuerden que entra al laboratorio, entran muestras, entran instrumentos, entran patrones, ¿y qué sale de este proceso? Bueno, informes, certificados, resultados, datos. Es muy importante entonces que estos estén avalados por un procedimiento estricto de seguimiento y de control de los resultados que se están generando en nuestro laboratorio. Cuando hablamos de un procedimiento, nunca debemos dejar a un lado las preguntas esenciales que debe responder. ¿Qué se le hace seguimiento? ¿A qué se le hace seguimiento? ¿Quién hace el seguimiento? ¿Quién es responsable de hacer este seguimiento? ¿Dónde se hace el seguimiento? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia? ¿Durante cuánto tiempo se realiza? O sea, digamos en el año, en el semestre, en un trimestre, ¿no? Y es muy importante, cuando la norma habla de este punto, el tratamiento estadístico. Si uno recoge datos y tiene resultados que han sido obtenidos bajo diferentes procesos de análisis o de ensayo o de calibración, pues entonces debemos hablar de tratamientos estadísticos,
de tendencias, de las desviaciones. Entonces, es muy importante considerar a dónde está enfocado esta validez, a dónde se enfoca el asegurar los resultados que se están obteniendo en el laboratorio, ¿no? Entonces, ahí es importante destacar tabular resultados, llevar registros, llevar tendencias, llevar históricos, llevar indicadores. Hoy en día hablamos de las herramientas de gestión de información, las LIMS que llaman, ¿no? System Manager de la información en laboratorio. Las herramientas informáticas. Hablamos de que muchas veces las datas crudas no se obtienen de forma manual, sino a través de sistemas informáticos que directamente podemos llevar esa información digamos, a informes, a cálculos automáticos e informes que se obtienen de forma automatizada. Los indicadores, los límites de control, los límites de alerta y de control, y quién es responsable de verificar estos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta validación? Asegurar nuestros resultados. Bueno, ya hablamos de que debe haber una frecuencia. Es importante que la norma explica varios ítems que no siempre van a aplicar en su totalidad. Es importante que el laboratorio determine cuáles son los ítems que dice la norma que le aplica, ¿no? Dice que el seguimiento se debe planificar, se debe revisar e incluir cuando sea apropiado, pero sin limitarse a. Entonces, habla de unos literales, ¿no? Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Es importante destacar que estos literales, cada uno de ellos debe arrojar registros, sea cual sea el que el laboratorio determine que le apliquen, ¿no? Debe contarse con los registros, con las tendencias, el histórico, los gráficos correspondientes, ¿no? Y un responsable bajo una frecuencia determinada llevar documentado este proceso, ¿no? Algunos de estos literales están asociados al equipamiento, otros están asociados al método de las competencias, otros están asociados al resultado. Vamos a destacar brevemente entonces en ello a qué están enfocados, ¿no? Uno de estos literales dice el uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad. A esto hace mención a los fluidos empleados en los ensayos o en las calibraciones. Sustancias son todas aquellas sustancias cuyo desempeño o característica afectan la validez de un resultado. Sustancias que funcionan en algún caso como calibradoras, ¿no? Es importante contar con los registros de qué, de su origen, su identificación, su concentración, lote, fecha de preparación, vencimiento, origen, identificación correcta. Es importante mantener estos registros. Alguien debe verificar que se cuentan con estos registros y que los mismos cumplen, ¿no? A determinada frecuencia durante, digamos, los pasos que se han establecido en este seguimiento debe contar con la información. Otro de los puntos importantes asociados también con el equipamiento es cuando utilizamos instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables. Hace mención, digamos, a aquellos equipos que utilizamos muchas veces como patrones de trabajo o patrones secundarios. Es importante contar con esos registros de comparación bajo una frecuencia determinada donde se mida la dispersión entre estos equipos y el equipo de referencia, ¿no? Otro literal de la norma que también hace mención a lo que es equipamiento son las comprobaciones funcionales del equipo de ensayo o medición. Eso hace mención a su operatividad, a su chequeo, a su verificación, si él está arrojando las mediciones correctas, en qué momento hacerlo. Es muy probable que durante la calibración y durante los ensayos el equipamiento es probado. Por ejemplo, uno utiliza curvas de patrones cuando uno está analizando análisis cromatográfico, ensayos de laboratorio. Muchas veces uno utiliza curvas para uno determinar cómo está el equipo. Ajá, pero entonces alguien tiene que hacer seguimiento de los registros de esas verificaciones, dónde está guardando esa información, cuál es la tendencia, cuál es la desviación. ¿Cómo determina usted que esa comprobación funcional está en el tiempo correcto? ¿Qué pasa si en
siguiente operación encuentra que el equipo ha tenido un fallo y ha ocurrido varios ensayos. Entonces es importante el seguimiento, el registro y la frecuencia, ¿no? Para esta verificación. Otro punto importante es el uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control cuando sea aplicable. Muchas veces pudiese verse cuando trabajamos con instrumentos de calibración de temperatura, de presión, entonces donde debemos, mediante registros gráficos, hacer comparaciones, determinar si el equipo está alcanzando un nivel donde ya debe ser chequeado. Entonces uno llama límites de alerta o niveles de alerta respecto a su calibración. A lo mejor tenemos equipos donde calibramos o instrumentos donde hacemos verificaciones o calibraciones a un tiempo determinado y luego hemos detectado que hay que aumentar esa frecuencia, bajar ese tiempo porque detectamos su dispersión mediante registros gráficos, ¿no? Es importante recordar, no todos los puntos aplica al laboratorio, es importante que el laboratorio determine cuál de todos estos 4 literales que hemos visto hasta ahora aplican, ¿no? Otro literal que habla es las comprobaciones intermedias en los equipos de medición. Seguimos hablando de equipamiento. Esto está enfocado más que todo a la verificación interna dentro de los intervalos de calibración. Cuando nosotros hablamos de una verificación intermedia es entre ese lapso, ¿no? Entonces, es posible que no solo nos basemos solamente en su comprobación operativa, en las curvas de tendencia, sino que adelantamos o hacemos a otras frecuencias las calibraciones para verificar el histórico y para verificar esos periodos de calibración, ¿no? El empleo de patrones de referencia en la verificación de la calibración del equipo también es importante. Verificar estos patrones, digamos, dentro de ese tiempo de calibración, ¿no? Y que nos arroje resultados similares en todo momento, ¿no? Entonces, es contar, digamos, con cada una de estas comprobaciones, pero adicionalmente, hacer una calibración, una verificación adicional dentro del tiempo de calibración. Un literal que se refiere al método, más al método y a la competencia, digamos, competencias operativas, es la repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes, ¿no? En este ítems determinamos verificamos aspectos de la competencia, porque cuando nosotros hablamos de repetición de ensayo utilizando métodos diferentes, entonces allí podemos evaluar alternativas como variación del equipo, variación del personal, variación del método, y donde podemos medir desviaciones aleatorias entre métodos y entre competencias, ¿verdad? En este aspecto, es como verificar que cada uno de nuestros equipamientos, instrumentación con que contamos y la capacidad técnica de nuestro personal nos arroja los mismos resultados, ¿no? Básicamente es cuando nosotros hablamos de la repetición, ¿sí? Otro literal de la norma, también muy importante, es el reensayo o recalibración de los ítems conservados. Si bien ya hablamos anteriormente de la calibración durante ese tiempo, que digamos antes de que llegue al tiempo de calibración hacemos una verificación interna, ¿verdad? Adicional a eso podemos entonces hablar y enfocarnos a equipos que ya fueron calibrados. Eso, digamos que a nivel de calibración puede que no aplique, pero pudiese darse el caso, pero también muestras que ya fueron analizadas, volver a hacer los ensayos para verificar, digamos, esa comparación, esa dispersión, para verificar el método, para verificar que nos permita indicar que se mantienen los mismos resultados.
o para compararlos, ¿no? Para determinar dispersiones, desviaciones, ¿sí? Y la correlación de resultados para diferentes características de un ítem. Esto hace mención a que podemos hacer mediciones diferentes, por ejemplo, diferentes características en una misma muestra o diferentes aspectos en un mismo instrumento, diferentes, digamos, aspectos de calibración o de ensayo. ¿Y qué hacemos? O sea, hacer una evaluación de cada una de estas variables y compararlas. La tendencia que pueda tener cada una de estas variables en un mismo instrumento o en una misma muestra, ¿no? O este último literal que habla de resultados, ¿no? A continuación, aquí vemos donde dice revisión de los resultados informados, es hacer una revisión de resultados que ya fueron emitidos, una verificación de resultados que ya fueron entregados a sus clientes, ¿no? Nos permite hacer la trazabilidad de los informes, de los certificados, verificar resultados, verificar es como ir y observar, verificar cálculos, procesos, procedimientos, patrones, aspectos del ensayo, aspectos de la calibración, que ya fueron informados, que ya fueron entregados. Y entonces, bueno, digamos que durante este seguimiento hay que establecer los pasos para hacer esto, para determinar pues cuáles son los informes o qué informes o cómo lo va a escoger, cómo va a seleccionar para hacer esta trazabilidad, para hacer esta revisión, ¿no? Muy importante contar con el registro de este aspecto. Otro de los ítems que es muy importante destacar de los literales de la norma, de este punto de la norma, son las comparaciones intralaboratorio, ¿verdad? Cuando hablamos de intralaboratorio hablamos de repetibilidad y de precisión intermedia. La repetibilidad hablamos de la precisión del método. Recuerde que hablamos del coeficiente de variación, que no es más que la variación de la desviación estándar respecto a la media. Es importante realizar análisis de, digamos, variando el momento, hacer una repetición, digamos, y luego de esto, haber ensayado varias veces, un número de veces, poder determinar la desviación estándar respecto a la media. La precisión intermedia, bueno, te le permitirá hacer comparaciones operativas a nivel de instrumentos, a nivel de personal, a nivel de técnicos, los turnos, equipamientos diferentes, por ejemplo, contamos con 2 instrumentos y los 2 sirven de medición, bueno, vamos a agarrar una misma muestra y vamos a analizarla en ambos instrumentos y vamos a medir también allí el coeficiente de variación, ¿no? El otro ítem o literal de la norma está el ensayo de muestras a ciegas. Esto nos permite determinar, sin haber notificado el resultado al personal técnico, determinar que se obtienen los mismos resultados. Puede ser empleo de muestras, de placebos, de blancos, de matrices. Entregamos un placebo y podemos determinar un analito en el cual estamos acreditados, o entregamos una muestra y no, le indicamos un valor desconocido. Unas matrices pueden ser de diferentes concentraciones, pero es muy importante entonces dejar esto como evidencia que permita aportar validez a los resultados del laboratorio, ¿no? Entonces, es muy importante que todos los registros de comprobación se tengan como información documentada, ¿no? Los cuadernos y hojas de registro, además, deben estar firmados por el técnico analista, deben estar verificados y firmados por su supervisor, debe contarse con los registros de datos crudos versus data reportada, debe contarse con los históricos de los resultados, y, por supuesto, presentar, digamos, cómo estamos llevando los sistemas automatizados versus registro de los datos crudos, ¿no? Ahora bien, ¿en qué beneficia al laboratorio estos literales que acabamos de ver, los cuales, digamos,
incluye una tarea adicional, ardua y con mucha responsabilidad y énfasis al laboratorio, ¿no? Garantiza la trazabilidad, promueve la inclusión o monitoreo de las variables internas del proceso de análisis o calibración. Aquí consideramos personal, equipamiento, materiales, metodología, inclusive el medio ambiente también es muy importante. Previene fallos o emisión de resultados con errores. Favorece la mejora continua. Recuerde que al nosotros aplicar nuestro procedimiento de seguimiento, vamos a determinar acciones, vamos a requerir probablemente las mejoras en acciones correctivas, digamos, optimización. ¿Qué pasa si obtenemos un coeficiente de variación muy alto o una dispersión de datos muy, muy alta? ¿Qué pasa si tenemos que aumentar la calibración de un instrumento porque hemos detectado en este seguimiento variación? Entonces allí hablamos de la mejora continua. A lo mejor tenemos que cambiar de instrumento, a lo mejor tenemos que cambiar la metodología. El fundamento del aseguramiento de la validez de los resultados es brindar confianza al cliente y proporcionar prestigio al laboratorio como competente, ¿no? Bueno, quisiera cerrar esta presentación con un pensamiento de Edward Deming. Él indicaba que sin datos solo eres otra persona con una opinión, y un laboratorio que no cuente con unos datos de seguimiento, pues muy difícilmente podrá demostrarse como competente. Probablemente no pueda, no pueda colocarse como una persona, como un laboratorio competente. Entonces, bueno, muchas gracias. Bueno.